Hola, ¿qué tal amigos de Impacto Informativo, donde la pelota nunca se detiene? Feliz inicio de semana para todos ustedes. Les cuento que la eliminatoria parece prácticamente resuelta, hablando de la Champions, ¿no? Pero el gigante alemán enfrenta un problema inesperado que tienen los aficionados hablando en todo el mundo. A pesar del contundente 6-1 logrado en la ida, el poderoso Bayern Múnich llega al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Atalanta con una situación tan sorprendente como preocupante. No tiene porteros disponibles. En redes sociales incluso surgió la broma que se ha vuelto viral. ¿Tapará Luis Díaz? En referencia al atacante colombiano Lucho, y aunque se trata solo de humor entre los aficionados, la realidad es que el Bayern vive un escenario totalmente inédito. El drama comenzó con las bajas de sus guardametas principales. Uno tras otro fueron cayendo por lesión. Manuel Neuer, Jonas Urbik, Sven Ulreich y Leon Klanak. Una situación extremadamente rara en un club del tamaño del Bayern. Tener a sus 4 porteros fuera al mismo tiempo es algo prácticamente nunca visto en la élite del fútbol europeo. Si ningún portero logra recuperarse a tiempo, el encargado de defender la portería bávara será Leonard Prescott, un joven guardameta del equipo juvenil. El técnico Vincent Kompany no tendría otra opción que colocar bajo palos al adolescente de apenas 16 años que debutaría nada menos que en la Champions League. No sería la primera vez que un jugador tan joven aparece en la competición, pero sí sería extremadamente raro ver a un juvenil debutar en el arco, una posición donde normalmente se privilegia la experiencia. La historia de Prescott tiene un aire casi cinematográfico. Nacido en Estados Unidos el 23 de septiembre del 2009, llegó al Bayern a los 13 años, cuando los cazatalentos del club quedaron impresionados por sus reflejos, su velocidad bajo palos y su técnica poco común para su edad. Pero hay un detalle que emociona especialmente a la afición bávara. Hasta hace poco era recogebolas en el Allianz Arena, observando desde la línea de fondo cada movimiento de su ídolo y capitán Manuel Neuer. Ahora el joven que soñaba con usar esos guantes podría hacerlo en el escenario más grande de Europa. Con una ventaja cómoda en la eliminatoria, el Bayern confía en que el resultado de la ida le permita afrontar con tranquilidad el partido, pero la situación sigue siendo extraordinaria. Este miércoles a las 3 de la tarde el fútbol europeo podría presenciar una de esas historias que solo este deporte es capaz de escribir, y aunque el resultado parezca encarrilado, el mundo estará mirando para ver si nace una nueva historia bajo los palos del Allianz Arena. Y continuando con el Bayern y con Lucho Díaz, la Federación Alemana de Fútbol rechazó este lunes como injustificado el recurso presentado por el Bayern Múnich, destinado a evitar una sanción contra el extremo colombiano Luis Díaz, expulsado por doble amarilla en la última jornada en el empate 1-1 ante el Bayer Leverkusen. Luis Díaz dio una primera tarjeta amarilla por una falta contra el español Alexis García y la segunda por una caída en el área que el árbitro central, Christian Dinger, interpretó como una simulación. Tras el partido y tras contemplar las imágenes de video, el árbitro había reconocido que había habido un contacto con el portero que él no había percibido en el campo. Dinger dijo que aunque el contacto no daba para sancionar un penalti, de haberlo notado en el campo, probablemente no hubiera mostrado la tarjeta amarilla. No obstante, el presidente del Tribunal Deportivo de la Federación de Fútbol Alemana, Stefan Oberholz, dijo que la decisión de Dinger en el campo no había sido completamente equivocada, puesto que el jugador había buscado el contacto con el portero. El que la decisión del árbitro hubiera sido otra bajo consideración de las imágenes de televisión es irrelevante para la decisión. Se trata de una decisión de hecho que solo puede ser corregida en el caso de que haya sido evidentemente grave y sin ninguna duda equivocada, dijo. Una expulsión por doble amarilla genera de forma automática una suspensión de al menos una jornada que el Bayern quería evitar con el recurso contra la segunda tarjeta de Luis Díaz. El Bayern puede presentar un nuevo recurso dentro de un plazo de 24 horas. Tras el partido que el Bayern terminó con 9 hombres, el presidente de honor del club bávaro, Uli Hoeneß, dijo que el arbitraje de Dinger había sido el peor que había visto en su vida. ¿Ustedes concuerdan con el presidente de honor del club bávaro? Los leemos en los comentarios. De momento, Luis Díaz se perderá el próximo partido contra el Unión Berlín por Bundesliga. Cambiamos de equipo para ir a la Premier, porque si por la Bundesliga la cosa está complicada, en la Premier no es menor. La Premier League anunció este lunes una sanción histórica al Chelsea por pagos ilícitos a agentes y a terceros, además de otras vulneraciones de sus normas. El Club Blue deberá pagar una multa récord de 12,5 millones de euros, se le impedirá fichar jugadores para sus categorías inferiores durante 9 meses, y por lo que se refiere al primer equipo, se le impone una sanción de 1 año sin fichar, pero suspendida si no reincide. Así que aquellos que estaban pensando en llegar al Chelsea, bueno, habrá que dejarlo para el otro año. La Premier tomó dichas decisiones para concluir 2 procedimientos disciplinarios después de que el propio Chelsea admitiera haber infringido las normas del organismo que rige la liga inglesa al haber pagado 54,5 millones de euros de forma ilícita a agentes y terceras personas en fichajes efectuados entre el 2011 y el 2018. Por este motivo, el Club Blue deberá pagar esta cifra récord en concepto de multa de 12,5 millones de euros, 11,6 por dichos pagos y el resto por irregularidades al inscribir a jugadores en sus categorías inferiores. Dichos procedimientos abiertos por la Premier
Premier se remontan a los fichajes efectuados en la época del magnate ruso Roman Abramovich como propietario del Chelsea, es decir, entre el 2003 y el 2022, algunos de ellos, los de Eden Hazard, Samuel Eto'o, William Ramírez, David Luiz, André Schürrle y Nemanja Matic. El Chelsea aceptó los cargos. En un comunicado, el Chelsea afirmó este lunes que estas sanciones forman parte del acuerdo al que llegó con la Premier tras ser él mismo el que aceptó los cargos por estas vulneraciones que tuvieron lugar hace una década con otros propietarios. Según lo escrito por la Premier League en un comunicado emitido este lunes, estos pagos ilícitos no se comunicaron a las autoridades regulatorias del fútbol en su momento y fueron descubiertos cuando Abramovich tuvo que vender el club en el 2022 al invadir Rusia, Ucrania y comprar el grupo Blue Co. El club, a la hora de sancionar al Chelsea, la Premier ha tenido en cuenta que el club fue proactivo a la hora de presentar las pruebas que admitieron los cargos y la excepcional cooperación durante la investigación. La sanción de un año sin poder fichar futbolistas para el primer equipo queda en suspenso si el club de Stamford Bridge no reincide. En su comunicado, la Premier League también declaró culpable al Chelsea de infringir las reglas por lo que se refiere al desarrollo de jugadores jóvenes debido al comportamiento de un empleado a la hora de registrar a futbolistas de la cantera entre 2019 y 2022. Estas irregularidades fueron también denunciadas por el propio club ante la Premier League, pero ello no evita la multa y durante 9 meses el Chelsea, que tendrá que pagar todos los costos de este proceso, no podrá fichar jugadores a sus categorías inferiores. El primer equipo del Chelsea, ahora dirigido por Lian Rossenior, recibe este martes al PSG de Luis Enrique, campeón de Europa. En la vuelta de octavos de Champions que quedó 5-2 para los parisinos en la ida, el equipo de Stamford Bridge se proclamó campeón del mundo en julio tras derrotar al PSG. Amigos, esta es la información deportiva por el momento. Regresamos más adelante. Recuerden que somos Impacto Informativo, donde la pelota nunca se detiene.